El reino de Navarra estaba atrapado entre dos grandes fuerzas: la influencia de Francia y la presencia y la presión constante de Castilla y Aragón. En este delicado equilibrio político gobernaron los hermanos Teobaldo II y Enrique I, cuyo destino estuvo marcado por alianzas internacionales, conflictos internos y decisiones que cambiarían el rumbo del reino. En el año 1253 moría Teobaldo I, recayendo la corona en su hijo Teobaldo II, menor de edad. Su madre Margarita ocuparía la regencia. Desde ese momento, Alfonso X el Sabio de Castilla y León reivindicaba los derechos sobre el reino de Navarra, apelando a antiguos vínculos familiares y precedentes históricos. Ejerció una fuerte presión. Utilizó la diplomacia presentándose como árbitro en los asuntos navarros, reforzó su presencia en las fronteras y cultivó relaciones con sectores de la nobleza navarra. Ante esta situación, Margarita pidió a Jaime I de Aragón su protección, firmando en septiembre de 1253 un acuerdo de amistad, donde se acordó el matrimonio entre Teobaldo y Constanza, la hija de Jaime I, y el compromiso mutuo de no casarse con miembros de la familia real castellana. En los inicios del reinado de Teobaldo II, la situación de Navarra era la siguiente. Se presentaba una nobleza fragmentada. Algunos linajes veían como bueno un acercamiento a Castilla, mientras que otros querían reforzar los vínculos con Aragón o con Francia. Esta división obligaba a la corona a hacer concesiones para mantener su cohesión. Por otra parte, las ciudades y villas defendían sus fueros y recelaban de cualquier injerencia exterior. El 27 de noviembre de 1253, en la Catedral de Pamplona, Teobaldo II juraba respetar el fuero general de Navarra y se comprometió a aceptar hasta su mayoría de edad la tutela de un personaje aragonés asesorado por 12 consejeros. A Alfonso X no le gustó el acuerdo al que llegó el reino de Navarra con Jaime I y salió con Inglaterra para ir contra Navarra, a cambio de su renuncia al condado de Gascuña. Tras dicha amenaza, Teobaldo II renovó el pacto de amistad con Jaime I y, por otra parte, el rey aragonés se entrevistó en Estella con Diego López de Haro III, señor de Vizcaya y desnaturalizado del reino de Castilla, que prestó vasallaje al rey aragonés y, en caso de un futuro conflicto con Castilla, éste apoyaría al rey aragonés. Con la tranquilidad de dichas alianzas, Teobaldo II marchó a Francia para resolver otro problema. Su hermanastra Blanca defendía parte de los derechos a los condados de Champaña y de Brie. Luis IX de Francia actuó como árbitro, pero también como beneficiario indirecto, llegando al siguiente acuerdo: una compensación económica para Blanca a cambio de su renuncia a sus derechos a los condados. Para fortalecer su posición en Francia, Teobaldo II, en abril de 1255, casó con la hija de Luis IX, Isabel, de 13 años de edad. Teobaldo II, siguiendo las instrucciones del rey francés, no entró en guerra con Alfonso X, ya que Luis IX estaba negociando un futuro matrimonio entre su hija Blanca con el infante Fernando de la Cerda. Así, en enero de 1256, en Vitoria, Alfonso X entregaba a Teobaldo II San Sebastián y Fuenterrabía con toda su renta mientras viviera Teobaldo, a cambio de su vasallaje, pero solo en estas dos villas. 2 meses después, en Soria, Jaime I y Alfonso X pactaron, gracias a la mediación de la esposa de Alfonso X e hija de Jaime I, la señora Violante, el respeto a la independencia del Reino de Navarra, a no intervenir militarmente sin el consentimiento del otro y a un compromiso matrimonial entre Constanza, la hija de Jaime I, y Manuel, el hermano de Alfonso X. Ambos tenían un interés común: que Navarra no se convirtiera en un satélite francés. Para Aragón era una amenaza a sus fronteras del norte, mientras que para Castilla comprometía la seguridad del norte de la corona y dificultaba su política exterior. Como ya vimos en el vídeo anterior, Teobaldo I murió bajo censura eclesiástica. A diferencia de su padre, Teobaldo II adoptó una política, dijéramos, más prudente hacia la Iglesia, ya que su prioridad era mantener una estabilidad interna y consolidar su posición tanto en Navarra como en Francia. El 6 de diciembre de 1255, Teobaldo II y el obispo de Pamplona, Pedro Jiménez de Gazola, firmaron la Concordia de Estella,
donde destacaban dos puntos importantes: el control sobre los nombramientos parroquiales y sobre los bienes de la Iglesia. Tanto el rey como la nobleza querían influir en quién ocupara los cargos en las iglesias locales. Mientras que el obispo defendía la competencia exclusiva de la Iglesia, el rey se otorgaba los derechos para su nombramiento. Así que pactaron lo siguiente: no imponer rectores por la fuerza, respetar los ciertos derechos tradicionales de presentación y evitar la violencia o la coacción en la provisión de los beneficios. En cuanto a los bienes de la iglesia pamplonesa defendía sus bienes patrimoniales, sus rentas tradicionales y el cobro de los diezmos, mientras que la monarquía, necesitada de recursos, había intervenido en dichos ingresos. Por lo tanto, pactaron fijar límites y evitar abusos, reconociendo los derechos del episcopado sobre determinadas rentas y la restitución o protección de las propiedades eclesiásticas. A pesar de todo esto, las relaciones mejoraron, sin embargo siguieron las tensiones. Por ejemplo, la Santa Sede impugnó parte del concordato al considerar que vulneraba ciertos derechos eclesiásticos. Teobaldo II pasó el doble de los años de su reinado en Francia antes que en Navarra, para atender la gobernación de los condados de Champagne y de Brie. Tanto es así que en el año 1263 abrió casa en París. Durante sus ausencias, nombró a una especie de gobernador lugarteniente, el senescal, que es un cargo de origen francés, que ejercía las funciones administrativas, ejecutivas y judiciales en nombre del rey. Su presencia generó recelos en el reino de Navarra. La nobleza local veía amenazada su influencia, las ciudades desconfiaban de los oficiales extranjeros y la Iglesia vigilaba todas sus competencias. Podríamos decir que durante el reinado de Teobaldo II había dos cortes, una en Navarra y otra en Francia. No sabemos si por eponimidad o por astucia política, Teobaldo II tenía oficiales franceses en la corte de Navarra y navarros en la corte francesa. Mientras todo esto ocurría, en el reino de Navarra, en el año 1259, se fundó el Estudio General de Tudela con la autorización del Papa Alejandro IV. El motivo era el siguiente: el éxodo continuo de estudiantes navarros que cursaban estudios superiores fuera de Navarra. Este Estudio General de Tudela no tuvo mucha duración, ya que los profesores regresaron a sus lugares de origen, quedando la institución reducida a la enseñanza de asignaturas básicas y no desarrolló un plan académico completo. Hubo grandes problemas de orden público durante el reinado de Teobaldo II. En 1264, Urbano IV dirigió una bula al arzobispo de Burdeos para que disolviera la Junta de Obanos, cada vez más fuerte entre la nobleza y que seguía actuando contra la voluntad del rey. En la frontera de Castilla, en las zonas de Álava y Guipúzcoa, lugar de refugio de proscritos y bandidos de ambos reinos, se producían constantes robos y ataques contra la población y el ganado. Así, en 1261 se celebraron entrevistas entre los representantes de la Corona de Castilla y del Reino de Navarra para dar una solución ante las numerosas quejas. Así se listó una relación de atropello, pero no sabemos cómo fueron castigados. La peligrosidad de la zona continuó durante bastantes años. En la frontera de Aragón, en la zona de Bárdenas, en el año 1267 se llegó a un acuerdo entre Jaime I y el senescal, que consistía en la indemnización a las víctimas, ajusticiar a cualquier hombre acusado de un delito que se refugiese en uno u otro reino y permitir a los naturales el paso de un reino a otro para perseguir malhechores. Para congraciarse con Roma, Teobaldo II participó en la cruzada. Por ello fue recompensado por Clemente IV con disposiciones protectoras y le concedió diezmos de las rentas eclesiásticas navarras durante 3 años. Durante su ausencia gobernó su hermano Enrique, pero no volvió de la cruzada ni él ni Luis IX, que ambos murieron por una epidemia de disentería. Un año después moriría Isabel sin descendencia, ascendiendo al trono su hermano Enrique. En marzo de 1271, Enrique fue proclamado rey de Navarra después de haber jurado ante 20 jurados y el pueblo de Pamplona guardar los derechos y privilegios, mantener sus franquicias y no eliminar los fueros y deshacer los errores antepasados. Entre julio y octubre de 1271 marchó a Francia, donde prestó vasallaje al rey francés Felipe III por el condado de Champagne. Enrique I tuvo un reinado muy breve, tan solo 4 años, y en esos 4 años optó por la diplomacia y los acuerdos, para evitar
evitar enfrentamientos con la nobleza y el clero, pero sobre todo porque el reino no estaba en condiciones para enfrentarse militarmente con nadie. En 1269 casó con Blanca de Artois, reina de Luis IX. Tuvo dos hijos, Teobaldo y Juana. El primogénito moriría a los 2 años de edad de un accidente y Enrique moriría en el año 1274. Siempre estuvo enfermo debido a su extrema obesidad y dejó como heredera a su hija Juana, de tan solo 18 meses, con lo cual se abrieron las puertas para hacerse con el control del reino de Navarra entre Aragón, Castilla y Francia.